una amiga y aparte, digo, con mucho orgullo, está como aspirante para candidata a juez federal aquí en Chihuahua. Paola, bienvenida. Muchas gracias. Buenas tardes. Oye, digo, a ti te conozco por ahí, por asuntos que te he estado viendo en fiscalía, después, pues digo, otra vez siempre sale al tema como que mi mamá, pues digo, también conoce a mi mamá porque estuvo muchos años en fiscalía y ahí se conocieron. Este, Has estado en muchas unidades, has estado en diferentes áreas en toda la fiscalía, pero antes de empezar, quisiera ahora sí que me contaras, como a todos les pregunto, porque es como algo muy personal o creo yo que todos tenemos un motivo en específico del por qué entramos a la carrera de derechos, en particular los abogados, ¿no? En tu caso, ¿por qué escogiste derecho? Bueno, yo creo que fue mi familia y la escuela era muy parlanchina y obviamente, pues me decían, esa niña va a ser abogada, alega mucho. Aparte, participé en varios concursos de oratoria, tenía facilidad en su momento de palabra y espero que hasta ahora. Y pues esa parte de la familia que te dice, puedes ser abogada y en la escuela, pues obviamente me motivó, fue mi primera motivación. Posterior entró a la carrera y obviamente pues empiezo a agarrarle el amor al derecho. Y pues ya posterior empiezo a agarrarle el amor al derecho penal. Ok. ¿Por qué derecho penal? ¿Sabes qué influyó más? El servicio social y es algo que es una recomendación para los estudiantes. Ok. Creo que el servicio social influye a lo que te vas a dedicar. Yo inicio mi carrera haciendo prácticas profesionales en la Fiscalía General de la República, PGR antes llamada, PGR. y empecé como practicante, empiezo a ver la dinámica de los detenidos, la integración de las carpetas, cómo los judicializas. En ese momento era el sistema tradicional, un poco más tranquilo el proceso, así lo podríamos llamar. Eh, de ahí paso a ser oficial administrativa por un año y pues me enamoré de la figura del Ministerio Público. Lo importante que el Ministerio Público puede ser una investigación y la responsabilidad que tiene este. También la complejidad de obtener las pruebas, todos los medios que tienes al alcance para obtenerlas. Yo creo que eso me fue enamorando poco a poco y hasta la fecha lo ha sido, ¿no? Ok. O sea, antes de tú entrar a tu servicio social, ¿todavía no tenías idea de qué era a lo que te ibas a dedicar o ya tenías como cierta inclinación por tus clases o hasta que entraste al servicio a PGR fue cuando te diste cuenta de que a lo mejor el derecho penal iba a ser lo tuyo? Yo creo que hasta ese momento que lo conocí realmente el derecho penal. Conocer el derecho penal en las clases no es lo mismo, ¿no? A lo mejor te interesa la dinámica del crimen, los delitos, pero no es lo mismo vivir de esta manera. Se me dio la oportunidad de estar ahí y yo creo que fue la decisión correcta. Ok. Y ya cuando sales, ahora sí de la carrera, estás en la PGR primero, o lo Sí, que es ahorita la Fiscalía General de la República. sí. Ok. ¿Y cuánto tiempo estás ahí en FGR? Duré un año aproximadamente de auxiliar administrativo. Son Ok. contratos de un año. Ok. Y de ahí es cuando pasas a la Fiscalía General del Estado. Sí. Al cabo de unos meses inicio la academia en la Fiscalía General del Estado en Juárez. Y pues a partir de ahí, como dices, he estado en unas 6, 7 unidades Ok. diferentes. Ok. ¿En qué áreas o qué unidades has estado? Inicié en ausentes cuando ausentes todavía no era, no existía la Fiscalía de la Mujer o Ok. en el 2011. Estuve 6 meses ahí. Después pasé al área de control de detenidos. En esa área, pues manejábamos todo tipo de delitos, nada más los detenidos, que es el término de la flagrancia y la retención de los detenidos. Y posterior pasé a la unidad de narcomenudeo, que el nombre sería el Centro de Operaciones Estratégicas, los COES. Como Ministerio Público en ese momento me voy a la unidad de delitos patrimoniales, te voy a aburrir con tantas, ¿verdad? Y luego regreso al Centro de Operaciones Estratégicas, ahora como coordinadora de la unidad de narcomenudeo. Y cambio de residencia y aquí en Chihuahua he estado en la unidad de robos y actualmente en la unidad de delitos sexuales y contra la familia. Cuando estuviste como coordinadora de narcomenudeo, ¿qué año era aproximadamente? Del noviembre, diciembre del 2016 Ok. a, perdona mi mala memoria, pero si mal no recuerdo, agosto del 2021.
Ok, 5 años estuviste mucho tiempo ahí de en... coordinadora. Ok. ¿Qué consideras o qué era como lo más, no típico, pero a lo mejor que vieras la situación como peculiar en Juárez respecto a esa unidad en específico? Porque digo, Juárez es 3 veces mayor que aquí en Chihuahua, entonces, y aparte es frontera, era una de las ciudades pues, más peligrosas incluso del mundo. O sea, ¿cómo fue esa parte siendo coordinadora en Juárez de narcomenudeo? Muy difícil, porque en ese momento, en ese periodo, las detenciones por delitos contra la salud aumentaron exponencialmente. Ok, A años anteriores iniciábamos con un mes mínimo de 200 detenciones, y te estoy hablando lo mínimo al mes. Y yo creo que el mes máximo que recuerdo fue febrero del 2019, con aproximadamente 800 detenciones. Entonces el trabajo era humanamente imposible, o sea, hacerlo. Eran demasiados detenidos, el problema de salud era muy grande. Em, las reincidencias eran muchas, caían y pues desgraciadamente tenemos un problema social sí, y jurídico, ¿por qué no decirlo, no? O sea, no tenemos las capacidades para sostener a este problema de salud tan grande que son las drogas, y los retos más fuertes nos enfrentamos, porque es una unidad era una unidad de 35 personas, muy trabajadoras todas, a las cuales admiro y respeto mucho todavía, y pues que estuvieron al pie del cañón ahí con los detenidos, a pesar de que pues no había los recursos suficientes, porque era demasiada la cantidad de detenidos que teníamos. Ahí nos dimos cuenta que el problema de salud que teníamos, también nos dimos cuenta del cristal, de esta parte de que era una droga más común de lo que pensábamos, pero era ok, la más adictiva que se tiene, o la metanfetamina, como la conocen químicamente, ¿no? Mm, también la evolución del narcomenudeo, del narcotráfico. México no solo pasó de ser una vía de transporte de droga, sino pasamos a ser consumidores y productores. Entonces esto se está transformando. O sea, el narcomenudeo se transforma todos los días, porque ahora no solo la venden, sino la consumen, y luego para obtener más droga la vuelven a vender. O sea, es un círculo vicioso y es muy difícil atacar eso, combatir eso. ok. Después de que estás en narcomenudeo, vienes acá a Chihuahua, Ujú. al área de delitos patrimoniales, ¿verdad? En Chihuahua estuve en robos Ah, en y robos y luego ya, ahora en el área que estás ahorita. unidades sexuales. Ok. Cuéntame porque, y esto lo hago a resaltar, porque creo que, además de que la fiscalía en sí o todas las autoridades que se dedican a investigar o a confrontar los delitos, como son policías preventivos, investigadores, las fiscalías, tienen un estigma de que arman carpetas, que todos son corruptos, que todos son malos, etcétera, que no trabajan y o sea, hay de todo, ¿no? Claro. Y yo siempre les he dicho, es que yo lo veo, ¿por qué? Porque lo tuve de primera mano por mi mamá, pero aparte ahorita lo veo por el trabajo que yo desempeño como defensor. Es decir, yo, si bien no estoy ahí como tal, entiendo y comprendo el trabajo que tienen todos los agentes del Ministerio Público. Entonces, yo quisiera visualizar esa parte. ¿Cómo es el día a día de un agente del Ministerio Público? Pues tiene razón. Hay buenos y malos ministerios públicos. Hay buenos y malos servidores públicos, y hay buenas y malas personas. O sea, es un hecho. Sí, Es una regla de vida, yo creo, esta situación. Em, el día a día es checar que te tengas audiencias, o llevarte tus audiencias, y utilizar tu tiempo de una manera adecuada. Por ejemplo, eh, parte de nuestras funciones es tomar denuncias, integrar las carpetas de investigación, llevar las audiencias. Llevamos audiencias desde que inicia, la audiencia inicial como tal, hasta audiencias de ejecución. O sea que tú llevas todito el proceso. Em, También pues la atención al usuario, la atención a las víctimas, el darles esa información, y pues obviamente tratar de sacar el trabajo que se pueda.
a veces es humanamente imposible y lo comento de nuevo porque pues no nos podemos dividir en 10 y cubrir una audiencia y aparte integrar rápido una carpeta, pues lo hacemos como podemos, ¿no? Venimos de la sociedad, somos imperfectos y a veces estamos cansados, pero ahí tenemos que estar. Día a día, un ministerio público tiene estrés, en poco tiempo, pero hace lo que puede con lo que tiene. Yo te lo podré definir de esa manera. Y hacemos con mucho cariño. No dudo que haya malos ministerios públicos, pero los que estamos ahí estamos por vocación. Y mucho más en la unidad que estoy en la unidad de delitos sexuales, que son delitos bien nobles. Y que lo que queremos es, pues, ayudar a los niños, niñas y adolescentes. En mi caso, que son varones. Ok. ¿Cuáles crees que son los mayores retos a los que te has enfrentado estando dentro de una fiscalía? Hijo, trabajar bajo presión Ok. ha sido difícil. Lo aprendes conforme vas pasando el tiempo. El que todo es para allá, siempre todo es importante. También la empatía con los usuarios, con las víctimas y, ¿por qué no?, con los imputados. Ok. Tenemos que tener cuidado cómo los tratamos, porque al final de cuentas aquí hay presunción de inocencia, ¿no? Y, y ese es un reto, creo que es un reto importante, porque al hacer tu trabajo tantas veces de manera repetitiva puedes perder sensibilidad. Sí. Y, hijo, eso no la debemos de perder. Tenemos que tener conciencia de que estamos tratando con personas que vienen con muchos problemas, que a lo mejor ellos no conocen nuestras funciones y no saben que no lo podemos resolver todo, pero ellos confían en nosotros. Entonces, creo que ese es el reto, ser empática, y lo sigo haciendo y sigo creciendo como persona, sigo tratando de ser más empática con eso. ¿Cuántos años tienes ahorita de siendo agente del Ministerio Público? 13, poco más de 13 años. Ok. A través de estos 13 años, ¿qué es lo que has visto en cuanto a cómo ha cambiado el trabajo y el enfoque del Ministerio Público? Yo siento que nos hemos vuelto más técnicos. Ok. Cuando yo empecé, aún a pesar de que algunos ya tenían experiencia en este sistema, pero creo que hemos perfeccionado algunas técnicas. Somos generaciones, tanto la mía como la tuya, que tienen otra visión de la justicia, ¿no? Que ya no tenemos la visión de los judiciales o los ministerios públicos corruptos en su momento, que así teníamos una visión, que así nos pusieron algunas veces los medios, ¿no? O lo que veíamos en la tele. Tenemos una visión diferente, una visión más liberal, una visión más, con una perspectiva más amplia. Los derechos humanos han cambiado la perspectiva de todos. La perspectiva de género nos ha cambiado también a nosotros como ministerios públicos. El respetar las identidades de cada quien nos hace personas con un más amplio criterio, creo. Y eso se ha transformado. Son ministerios públicos que no nos limitamos a los que está en la ley, sino tenemos que ser conscientes que tenemos un entorno social y debe haber una justicia social al final de cuentas. Ok. Sí, o sea, ya, o a lo que yo, digo, pues tengo muy poca experiencia, pero a lo que se había visto hace muchísimos años, ya no está tan fija como, por ejemplo, lo que hoy es policía ministerial o agentes de investigación. Antes eran los judiciales, ¿no? Y cuando incluso todavía los que ni siquiera nos tocaron los judiciales, tenemos como esa visión de, ay, güey, o sea, los judiciales eran ley, o sea, y todos les temían porque Totalmente. ellos hacían lo que, o sea, hasta las personas del crimen y todo les tenían o respeto o miedo porque pues ellos imponían la ley como se pudiera, ¿no? Claro, Y considero que hoy el agente del Ministerio Público tampoco ya se ve de esa forma, o sea, ya no se ve como la autoridad que te impone algo, que te va a sancionar o que le tengas miedo, sino considero yo que en estos años se ha visto un cambio en cuanto a que o las fiscalías o la gente del Ministerio Público por lo menos es un poco más humanista, es decir, claro. oye, entiendo tu situación y que incluso a veces pues le hacen hasta el psicólogo, ¿no? Porque como tú dices, ahorita por ejemplo que estás en una unidad de delitos sexuales, pues oye, es que hay una mamá
que está preocupada por lo que le pasó a su hijo. ¿Por qué? Porque a su hijo le cometieron un delito como sea violación, abuso sexual, entre otras cuestiones. Entonces no nada más es tomar la denuncia, investigar y listo, señora, Mm, ya castigué al culpable, ya nos llevamos juicio oral y ya le impusieron tanta pena. No, o sea, ese proceso, ese acompañamiento del agente del Ministerio Público lo ha hecho más humanista. ¿Por qué? Porque es, señora, claro, mire, haga esto, yo le sugiero que tal cosa, es escucharlos, incluso aunque no tengas nada que decirles, pero es escucharlos porque necesitan a una persona que ellos sientan con la que se pueden desahogar, ¿no? De todo lo que traen. claro. Eso habla de empatía, esa empatía Sí. que no pues, desarrollas más que todo. ¿Has estado o en particular, digo, robos es una unidad que es como, pues digo, en robos dicen ellos mismos que es como una maquila, ¿no? Porque es rápido, rápido hacer todo, uno, dos, tres, o sea, sin estar perdiendo el tiempo. La unidad de narcomenudeo, perdón, pues digo, también, ¿por qué? Porque pues esos delitos se cometen o la mayoría son en cuestión de segundos en el que un policía se da cuenta de que se está realizando un ilícito como es la aportación de una sustancia, que se está consumiendo una sustancia, etcétera. Y delitos sexuales, pues digo, hay muchos casos que la mayoría de la gente no ve más que los que se hacen a lo mejor, que son noticia nacional o local, pero que llegan a ser muy fuertes. ¿Cuáles de estos, pues digo, son 13 años, cuáles consideras que son los asuntos más importantes o relevantes que has llevado tú a investigar De todos los delitos. de todos los delitos? Mm, yo creo que me ha marcado el último asunto que estoy en investigación, del cual eh, te puedo proporcionar los datos que ya se han dado a ¿Ok? conocer, ¿verdad? Que es que pues una madre utilizó a sus hijos para hacer ciertos videos de carácter pornográfico o actos sexuales, y esos mismos videos pues a través de diversas plataformas pues sí, los vendía, como quien dice. Aún sigue en investigación, presunción de inocencia, en esa parte sigue en investigación. Pero es impactante y es otro de los retos, fíjate, es el mantenerte objetiva en ese tipo de situaciones. No estás para saberlo, pero soy mamá de dos pequeños varones, 4 años y 1 año, y soy un ser humano con emociones, y claro que ves asuntos de esa naturaleza y, hijo, dices, tengo que ser objetiva, o sea, ¿aquí hay pruebas o no? Sí. ¿Aquí encuadra en una hipótesis o no? O sea, tengo que ser objetiva a pesar de que mis emociones me digan otra cosa. Y ese últimamente me ha impactado mucho. Sigue en investigación, te digo, y creo que no fue por lo difícil que fue la investigación, fue una investigación que se fue dando, que fue dinámica. Se hicieron bastantes diligencias de carácter tecnológico, que es otra de las cosas que ha evolucionado el Ministerio Público. em, pero las emociones en el Ministerio Público también juegan un papel importante. Y es esa parte que tenemos que trabajar, ser objetivas y decir, no puedo dejarme guiar por una situación así. Te puedo contar otro caso, ese ya está sentenciado y es uno de mis primeros casos de carácter sexual. Y pues era un jovencito de 15 años con una discapacidad intelectual que refiere que su padrastro le realizó tocamientos y al parecer hubo violación. Sale positivo. Su declaración fue muy escueta. Nosotros nos Ok. declaramos en un área especial en presencia de una psicóloga de acuerdo a los protocolos. Entonces era muy escueta, claro, pues él no podía aportarnos más información. Conforme fueron pasando los días, resulta que los dos hermanitos de él, hijos biológicos ya del imputado, también habían sido abusados recientemente. Entonces, nuestro testigo estrella fue uno de los hermanitos de 7 años, quien después de varias sesiones psicológicas por parte de atención a víctimas, nos pudo decir lo que pasó con papá. Y él nos ayudó, ese jovencito de 7 años, valiente, que tenía una ambivalencia entre el amor de su papá y que yo sé que algo me está haciendo mal, fue el que dio fruto a que se condenara a esta persona. Ahorita no recuerdo exactamente cuánto, pero era entre 27 a 30 años de prisión se quedó. Ok. Entonces, eh, te marcan esas cosas porque en esta etapa de la vida que vivo, pues para mí
Los niños son vulnerables, los niños no se les toca como todo el mundo los dice, es un cliché, pero es la verdad. Yo creo que son lo más bonito que existe. Y de otras unidades, pues te puedo poner pues unos ejemplos no tan emocionales, ¿no? Tenemos un asunto que en Juárez, narcomenudeo, eh, donde pues un empleado del Oxxo le habla a la policía y le dice, ¿sabes qué? Aquí hay una persona tirada en el piso y pues pensamos que está muerta, ya tiene muchas horas. Obviamente llega policía municipal en ese momento, la cual hizo excelente trabajo, pues veía que no se movía, le hablaron a una ambulancia, entonces policía municipal trató de despertar y lo logró. Pero cuando lo logró, pues empezó a mentar madres esta persona y obviamente pues ahí tenía droga. Lo detuvieron y pues ya, lo llevaron ante nosotros, ¿verdad? Era una persona sin hogar que se había quedado dormida, eso es lo único que pasó. Pero pues es chusco, te digo, porque pues, esas historias son particulares. Y otro asunto que hablamos de reincidencias, de cosas que parecen que no suceden, pero sí suceden en la realidad, es una persona, no me acuerdo el nombre ahorita, que caía, era un reincidente en Ciudad Juárez también por la posesión de ciertos narcóticos, creo que era metanfetamina. Entonces, como ya lo conocían los policías que vendía en cierta esquina, ya había caído como miles de veces, él tenía una condición especial, tenía gangrenada la pierna, entonces tenía una herida abierta. Pues él era más inteligente que los policías, que se la guardaba en cuanto lo veía en la herida. Pero lo vieron que agarró la bolsa y se la guardó y pues los policías lo detienen y la bolsa todavía no estaba completamente en la herida y pues suceden cosas así en la calle, en la realidad, pues, en la realidad de los policías, ¿verdad? Porque yo conozco esas experiencias a través de ellos, al final de cuentas. Sí. Entonces, te marcan de diferente manera, te digo, te dan experiencia de que sí puede suceder eso. Sí, de hecho, justo, digo, con otras personas que también están en fiscalía, con la licenciada Melissa y con otros compañeros, decíamos, es que hay asuntos en los que dices, yo considero que el juez no tiene ahora sí que el barrio ni la calle para decir, sí, efectivamente eso puede pasar. Yo contaba incluso de una persona que, digo, estaba de juez y decía, es que no me puedes decir tú, policía, que estabas en la calle y justamente así, sin miedo ni nada, estás viendo a la persona y está fumando, que se ve que no es un cigarro, o sea, no es un cigarro un cigarro normal, sino pues o sea, un cigarro de marihuana y que así, sin darla, sin temerla, pasas y está fumando así enfrente del policía, pues claro que el policía se baja, va y lo detiene. Y dice el juez, pues o sea, no me puedes decir que así como que, ay, sin miedo, o sea, ¿por qué? Porque otra vez es la experiencia, es el que estés ahora sí que en la calle, que hay el círculo en donde hayas vivido, donde hayas crecido. Y yo te digo, pasan como esas cuestiones, ¿no? Por ejemplo, a mí me da mucha risa el ejemplo ese que me diste de esta persona que no tenía hogar, que dices, ay, sí, o sea, seguramente llegas, está acostado y piensas que está muerto y nomás así de repente se levanta y le cae la bolsita, o sea, pues sí, o sea, ¿qué más quieres que te diga? O sea, Sí. obligan también, o yo considero que también llegan a obligar al policía a que mienta porque les cuentas la verdad y pues no te lo creen, me explico. Entonces, digo, yo considero que esa parte es muy importante. Por ejemplo, tú o que has estado muchísimo tiempo de Ministerio Público, porque ahora sí tienes experiencia que a lo mejor una persona que ha tenido siempre una carrera judicial, pues no la va a tener, obviamente, me explico. Claro, claro. Y no digo que em, los jueces que están ahorita son excelentes, muchos Sí, de ellos puedo hay muy contarlos buenos jueces. como amigos incluso, y he aprendido de ellos. Incluso cuando inicié en mis pininos, aprendí de uno de ellos y lo voy a mencionar, aunque me falta mencionar mucho, a muchos de ellos que me enseñaron mucho, pero a él en específico, que fue el que me enseñó a pedir medidas cautelares. O sea, como Ministerio Público, claro que estás aprendiendo cuando entras, el Sí, licenciado claro. Apolinar Juárez Castro, que si me escucha, un saludo y un fuerte abrazo. Pues aprendes de ellos. Y él, Sí. y también pongo de ejemplo a él porque él fue policía
Ok. Entonces, Otra vez la él traía experiencia. una carrera y no quiero decir que también los que no lo tengan no sean buenos, claro, Sí, excelentes y muy técnicos, pero creo que también es otra opción de ser juzgador, ¿no? El tener este tipo de experiencia te da otro enfoque, otra óptica, otra frescura a las resoluciones a lo mejor. Y a veces hablamos desde nuestro privilegio, y te lo digo por mi parte, ¿no? Que pensamos que no suceden las cosas, pero si te vas a ciertas áreas de la ciudad, dices, hoy suceden esto y muchas cosas más que no nos imaginamos, ¿no? sí. Sí, o sea, otra vez yo considero, digo, hay jueces muy buenos, hay jueces que les he aprendido mucho, pero hay otros, digo, así como tú dices ahorita, ¿no? Hay jueces muy buenos, hay jueces malos, hay personas buenas, Claro. hay personas malas, que estudian, no estudian, etcétera, ¿no? Pero yo sí me he fijado que hay gente que cuando a mí me llegan no sé, a explicar un caso, incluso la vez pasada estaba hablando con un ministerio público que decía, ¿cómo le hago para decir que una vez fuimos a un poblado y estaba literal una persona amarrada en una troca, enseguida un arma y ahí con el cuerpo de una persona ya sin vida? ¿Cómo le hago saber al juez que esa persona lo privó de la vida porque estaba ahí el arma que coincide con la balística que está junto con la bala que encontramos dentro del cuerpo? Y cuando nos entrevistamos con esta persona, nos dice, pues es que mi patrón se enojó y pues me puso aquí, siendo una persona del crimen organizado. Claro. O sea, ¿cómo detienes a esa persona? ¿Cómo justificas esa parte en la que dices, pues, si me llegas a mí como juez, ¿cómo te creo Claro. eso? Ah, ahora te regalan las personas. ¿Me explico? Sí. O sea, hay cosas que una vez estábamos platicando tú y yo y decíamos, es que hay veces que en serio los asuntos que llegan superan, o sea, si te lo ponen en una película, hasta dices, o sea, ya es increíble que me pongas como estas cosas, ¿sabes? De que esto no pasa en la vida real, pero muchas veces llega a pasar. Y de hecho, no solo los ministerios públicos fallan, los jueces y todos los del sistema podemos fallar. Por eso Sí. existen recursos, ¿no? Al final de Ujú. cuentas, existe el control judicial y la apelación, pero sabes que hay veces que las víctimas fallan. Y un caso que te quiero comentar, pues todas las víctimas les tienes que creer, obviamente, pero hay víctimas que son las mínimas y las menos, ¿eh? Sí. Que mienten. Me vino pues ahorita un caso muy particular de violación donde em, pues la víctima quiso manipular de alguna manera las pruebas que me había presentado. Yo no me había dado cuenta Ok. de que se habían sido manipuladas. Yo creo que el analista, porque se extrajo información de un celular, no se percató de esa manipulación de las capturas de pantalla y abogado particular hizo un excelente trabajo, en serio, Ok. y me presenta pruebas y me dice, oiga, que esto está mal, se manipuló la información. Está alterada la... Claro, y tuve que ser objetiva, porque también pasa eso. Y pudieras pensar que no mentimos en ese tipo de delitos. Bueno, yo no. Ay, bueno, yo no lo he hecho, ¿verdad? Pero sí se mienten en esos delitos. Es lo menos, y no todas las personas mienten para nada. No Mm. las estoy juzgando. Pero en ese caso en particular, a mí sí me tocó que, pues tuve que decir, discúlpeme, me equivoqué. Mi investigación iba a este lado, pero las pruebas de la defensa son suficientes para hacer otra determinación. Ok. Que digo, yo creo que ese tema creo que es importante. Porque hoy se habla de, sí, de que obviamente hay muchas mujeres que son víctimas de delitos muy feos, horribles, Sí. que tú más que nadie, pues, digo, tiene acceso por las carpetas que te llegan y, y en general, o sea, hay asuntos espantosos. Pero también hay un porcentaje muy mínimo, que eso sí hay que decirlo, es muy mínimo, pero llega a suceder. Y que muchos hombres a veces lo llegan a comentar de que, ¿cómo le hago? O sea, ahora, o sea, por cualquier cosa, la mujer puede ir a denunciarme y estoy fregado porque el delito de violación de abuso sexual es bien grave. Y cómo, o sea, llegas a identificar esa parte en cuanto a la víctima o después de hacer una investigación si la víctima está mintiendo o no. Lo digo por esto, porque una vez me llegó un asunto o tuve conocimiento de un asunto más bien, en el que pues no era una pareja, sino pues era un hombre, una mujer, pues digamos que se divertían juntos nomás. Ujú. Y en una de las ocasiones
terminan de tener relaciones sexuales y la mujer le pregunta al hombre, oye, pues ya, o sea, ¿qué somos o qué? Y el hombre le contesta, pues nada, o sea, pues tú por tu lado, yo por mi lado y listo. La mujer en esa cuestión se enoja, se baja del carro y empieza a gritar. Llega policía municipal que estaba cerca y le dice, él me acaba de violar. Pues claro, van, le hacen examen médico, pues claro que da positivo de una penetración reciente. Claro. Es la, son delitos de realización o son delitos que pues se realizan de manera oculta, es Ujú. decir, no hay testigos más que pues el, la- el sujeto pasivo y el activo o la persona que agredió a la otra y hasta ahí. O sea, no tienes nada más con qué defender. ¿Cómo le hace una persona para defenderse ante tal situación? ¿Me explico? ¿Qué tan difícil o a través de tu experiencia, cómo has visto esa parte en cuanto a, oye, yo en mis manos tengo esa decisión de ahora sí que arruinarle la vida a una persona que a lo mejor no fue? Porque otra vez, por más que no seas y a lo mejor en juicio oral se establece o meses después se establece que pues, sí, que efectivamente no fue, que fue una manipulación, que fue una mentira por parte de la persona, porque a veces incluso hasta me ha tocado que niñas sobre todo o ya adolescentes, por miedo a que los regañen sus papás, de que tuvieron relaciones sexuales, dicen, no, es que me violó. Entonces, le puedes llegar a arruinar incluso la vida a una persona que sí, que puede ser culpable, no puede ser culpable, pero al final de cuentas, si no era, mínimo ya estuvo 6 meses, un año ahí en prisión. Y con eso es suficiente para arruinarle la vida a una persona. ¿Cómo es esa parte en cuanto a que en tus manos tienes una decisión de impactar fuertemente en la vida de alguien? Es una responsabilidad muy grande, porque como te comenté, comentamos, las víctimas mienten. No siempre, pero sí sucede que utilizan las herramientas como es fiscalía para presionar a papá, por ejemplo, o mamá, para custodias, o sea, situaciones de carácter familiar la quieren presionar. Entonces, creo que la experiencia nos ha dado un poquito, porque pues Ok. son apreciaciones subjetivas también Sí. inicialmente cuando leemos una denuncia o la escuchamos, ya vamos haciendo más o menos nuestras premisas. Decir, ay, ok, traen aquí un problema más que todo personal, ¿no? Ujú. Más familiar. Cuando tenemos una víctima de carácter sexual, te enfocas en exactamente eso. No te enfocas en que si estoy peleando la custodia ni nada, te enfocas en eso y en la integridad del menor en caso de que sea menor. Y el hecho que me están denunciando. Claro, y lo demás lo vas descubriendo con el tiempo, pero cuando su enfoque es de otro tipo, que no es regla general, pero a veces sucede, tú ya te vas haciendo una idea de lo que vas a investigar realmente. Y ahí es cuando tienes que tener más cuidado. También hay asuntos que tengan relación con algún asunto con algo familiar, de materia familiar, pues, y que llevas a tribunal, tienes que tener cuidado para que no malinterpreten esa situación. Es decir, o sea, sí existen procesos simultáneos, sin embargo, al final de cuentas, no influye uno en el otro, ¿no? No es una Sí. rencilla, no es una venganza por parte de ninguno de los dos. Entonces, creo que el escrutinio y la experiencia del Ministerio Público al tener este tipo de delitos es bien importante. Y pues obviamente llevar una carpeta lo suficientemente fuerte, no solo con el dicho de la víctima, sino creo que ya hay pruebas científicas que te pueden avalar cierto punto, ¿no? Las pruebas psicológicas, también una buena defensa, te digo, hay muy buenos abogados particulares. Entonces, siempre hay que buscarle. Ok, Te digo, en lo familiar o en otro tipo de asuntos que tengan, empezamos a indagar siempre. ok. Con estos años que has tenido de agente del Ministerio Público, digo, otra vez es una función que ha sido menospreciada en muchos aspectos, digo, en ocasiones tienen razón, en ocasiones, digo, se ha abusado de ese, ahora sí que pues de ese monopolio de decidir, te voy a investigar o no te investigo, si pido medida Sí, cautelar o para llevarte a prisión por un delito o el otro, entiendo esa situación, ¿no? Pero también está el otro lado de la moneda. ¿Qué consideras que ahora sí quiero adentrarme a algo principal o algo que me gustaría saber? ¿Cómo o cuál sería la razón del por qué ahorita estás como aspirante a juez federal?
Pues es una visión que tengo desde que estudio derecho, ¿no? Yo creo que es parte de la cronología de avanzar profesionalmente, ¿no? Decir, Sí, bueno, pues quiero, entré al Ministerio Público ya después de que me gradué, ahora pues quiero ser jefa de algún área para pues aprender otras habilidades, ¿no? Y eso sucedió afortunadamente y ahora pues me toca estar desde otra posición. Yo siempre he estado a 14 años en una posición de acusar. sí, Entonces creo que mi experiencia y esa necesidad de crecer profesionalmente hace que quiera estar en una posición diferente, ¿no? No solo de acusar, ahora de valorar. Eso es bien importante para mí. Em, Otra de mis motivaciones es el hecho de que, pues yo tengo hijos. Y como mamá, los digo desde mi óptica y opinión personal, ¿eh? O sea, quien decida tener hijos o no. Pero como mamá es un ejemplo que les quiero dar a mis hijos, ¿no? Decir, mi hijo se puede, sí se puede. Eh, Quiero demostrar también que el no tener carrera judicial me hace menos, ok, sino al contrario, puedo sumar una visión diferente, como te lo comenté. Y más que todo, dar un ejemplo de que se puede, de que pues soy una hija de vecina, si lo podemos llamar así, y que estoy en esta posición y quiero lograrlo, porque creo que soy buena para eso. No la mejor, pero soy buena. ok. Así como, digo, así como yo lo he comentado, antes, o por ejemplo, yo antes, así en lo particular, era muy escéptico, incluso llegué a ser muy alarmista cuando empezó todo esto de la reforma, que ahora vamos a hacer, pues que ahora vamos a poder elegir los jueces, que no necesariamente necesitan tener una carrera judicial, o sea, todas esas cuestiones, yo decía, no, es que para mí es un error, es un error, es un error. Pero así como lo dije, es un error, hoy me pongo a pensar y digo, bueno, a lo mejor no tanto, ¿por qué? Porque yo, digo, yo en lo particular, siendo casi siempre o la mayoría de los casos soy defensor, digo, ¿sabes qué? Si yo estuviera, o sea, si yo de verdad estuviera como juez, que digo, yo no me postulé, no, a mí no me gusta o no, no me llama la atención el ser juez, pero yo sí dije, bueno, es que si yo fuera juez, haría esto, me fijaría en esto, o sea, eh, ¿por qué? Porque incluso siento que hay muchas ocasiones en las que digo, híjole, en serio, qué pésimo defensor, y el juez el juez no se dio cuenta o no quiso hacerlo ver, que en serio, la persona que está defendiendo a ese hombre, a esa mujer que está siendo acusada por un delito, o sea, es muy malo, no tiene conocimiento alguno y lo está perjudicando y es una omisión que yo considero que es grave, ¿no? ¿Por qué? Porque al final de cuentas, si te llegan a sentenciar, el tener un mal defensor, el que no sabe ni hacer preguntas, no sabe ni cómo se maneja el sistema, pues no es un tema, digo, a menos de que sea muy evidente, pero fuera de eso, no te va a reponer un juicio, no te va a dar la razón para que, oye, ¿sabes qué? Sí, efectivamente el defensor, mira, ¿sabes qué? Hay que reponer todo porque pues, hizo muy mal su trabajo, ¿no? Eso en mi caso particular. Ahora, tú que has estado siempre de la parte acusadora, ahora sí, que siempre has estado del lado donde acusas a una persona o estás del lado de la víctima al final de cuentas, ¿qué diferencias importantes consideras que, que tendrías tú respecto a los demás en cuanto a la hora de ser juez? O sea, ¿qué ventaja o qué sería la diferencia que tú tendrías siendo juez cuando has estado siempre de la parte acusadora? Creo que el barrio, si podemos llamar, ese conocimiento de la calle, este, es importante, ¿no? Conocer de Ok, primera mano a los actores de este proceso y cómo conocerlo a través de las policías, que como lo hemos mencionado en toda nuestra plática, hay buenos y malos, sí, sí, yo sé, no somos perfectos, ¿eh? Pero hay excelentes policías, entonces conocer de primera mano eso, creo que aportaría una diferencia, un enfoque, el conocer todo este proceso desde su inicio, en conocer los defectos del sistema, las debilidades, no defectos, las debilidades del sistema, ¿eh? Desde la investigación ok, hasta su etapa de ejecución, haría que pueda ser hábil en mis resoluciones. Y creo que también el haber estado de la parte de la víctima y conocer pues algunos lados oscuros de esa situación o algunas manipulaciones también
pues para los imputados creo que les beneficiaría tener un juicio justo, que yo tenga esa óptica de decir, sí, o sea, aquí hay que valorar de manera conjunta, ¿no? O sea, esto es neutral, aquí no es ni para ti ni para ti. Entonces, creo que como Ministerio Público nos da habilidades de discernimiento y experiencia en calle. Escucha muy común, ¿verdad? Ujú. Pero es cierto. Eso vemos todos los días nosotros. Entonces, te apertura una visión distinta de la justicia, ¿no? Si pudiéramos decirlo así. Ok. Digo, ahorita que lo mencionaste, ¿qué cuestiones crees digo, estando en una posición obviamente de ser parte de la fiscalía a ser aspirante a juez, digo, en lo general, ¿qué consideras que es necesario que cambiemos, que mejoremos en el sistema de justicia? Porque hoy en día se habla de que existe total impunidad, que existe total injusticia hacia las víctimas, que incluso pues hay personas que pasan por la calle y los detienen sin deberla ni temerla y ya están en prisión. O sea, ¿qué es lo que tenemos que mejorar en general todos? O sea, ¿qué podemos hacer para mejorar el sistema de justicia aquí en México? Fíjate que yo creo que es educación judicial, si así lo podemos llamar, o poner un término, a la sociedad y que sepa cuáles son nuestros alcances. Justicia es justicia a quien le beneficia. Esa es Sí, una justicia social. O sea, si a mí me beneficia, entonces la ley es justa. Pero si no, uno, impunidad. Entonces, no estoy diciendo que no exista la impunidad, estoy diciendo que creo que es importante que la sociedad se le indique, estas son las leyes y este es mi trabajo, esto es lo que puedo hacer. Vamos a trabajar en el marco de aquí. Desgraciadamente hay falta de información, la gente está desorientada, a veces llega con un asunto de carácter familiar, incluso mercantil, y quiere resolverlo en lo penal. Entonces, creo que falta esa educación y hacer práctico a la gente el conocer las instituciones y qué puedes hacer. Nos falta esa apertura, o no sé si ya haya, perdón, pero de, de, de que la gente sepa a qué nos dedicamos y en qué le puedo ayudar y hasta dónde. O sea, ese Ministerio Público amigo, ¿no? En todo sí. caso. Em, yo vería eso por parte del Ministerio Público, ese fortalecimiento de allegarnos a la comunidad, de que confíen en nosotros. No todas las personas somos malas, pero y no siempre puedo resolver todas las investigaciones, pero no quiere decir que no haga mi trabajo. Hay investigaciones más difíciles que otras, ¿no? Y pues, ¿qué más te podré decir sobre eso? Pues la empatía que habla de esto y pues yo creo que sería lo más primordial para mí, o en este Ok. momento que recuerdo. Y digo, en- o se me viene a la mente ahorita, por ejemplo, todo lo que, otra vez digo, a raíz de todos estos cambios, que se necesita una reforma en el Poder Judicial, yo en lo particular no estoy de acuerdo en algunas cuestiones, en otras sí, que sí se necesitaban, pero así como yo tengo, digo, a lo mejor puedo tener poca experiencia, digo, tengo 4 años litigando y he visto cosas que a mí no me agradan del cómo se ha ido manejando en la cuestión de cómo se resuelve, de la valoración que usan los jueces a veces, etcétera. Digo, otra vez, digo, hay veces que digo, no, o sea, sí tienes razón y pues ni por dónde hacerte, me explico. Pero hay ocasiones en las que yo considero que no estaban atendiendo una situación en lo particular o no son lo suficientemente empáticos a veces como para realizar una determinación que pues, sea tajante y que pongan en su lugar a la persona que a lo mejor está siendo acusada por un delito, ¿me explico? Pongo este ejemplo. Cuando, y te ha de tocar, o no sé si en la unidad de delitos sexuales también te llegó a tocar, digo, sé que en esa unidad eh, tocan los temas de incumplimiento Ujú, de la pensión alimenticia de los niños o incluso de cualquier persona que merezca esa pensión. mm, Yo lo llegué a comentar, yo únicamente cuando yo recibí un asunto, por cuestiones de que incluso la mamá de las víctimas decía, oye, es que mira ese abogado, de que cuánto le ha de cobrar ese abogado que trae ese traje. Y yo decía, pues sí, es cierto, o sea, este güey que me está pagando una cantidad fuerte porque yo lo defiendo, digo, pues estaba detenido y pues en esa audiencia ya se quedó en libertad y todo, pero
llegó a tal situación de que no pagó porque por lo que tú quieras y que entiendo no era una de que no podía pagar. ¿Por qué? Porque digo, tan así que tenía para pagarme a mí. Y después de eso, yo llevé, o sea, ya mis asuntos eran de asesor jurídico Ujú. en ese tipo de delitos. Y era bien cansado, o hasta el día de hoy es bien cansado, en el que no paga, voy y presento un escrito, oiga, ¿sabe qué? Necesito una audiencia de revisión del acuerdo o de la suspensión, porque este güey no paga. Le llega la notificación para la audiencia, casualmente le paga. Y ahí van los jueces y, oiga, pues nada más una advertencia, pague a tiempo y que la madre no puede hacer. Y le digo, pues es que, o sea, están utilizando el propio sistema porque el propio sistema les dan una y otra y otra y otra y mil oportunidades. Y aunque les paguen todo, o aunque les lleguen a pagar todo, al final del día se quedan con esa sensación de injusticia. ¿Por qué? Porque ellas tuvieron que dejar su trabajo, tuvieron que ir una y mil veces a la fiscalía para ir a decir que no está pagando, que otra vez no pagó, que se le olvidó, que le pagó incompleto. Ahí tiene que ir a las audiencias para ver si ahí mismo le van a pagar o no. Le dan una y mil oportunidades a la persona para que pague. Y todo se hubiera acabado en, ¿sabe qué, señor? Le voy a revocar su acuerdo porque usted de plano no quiere pagar, váyase y a ver si se trata que más adelante no paga todo completo. O sea, se llega a sentir como a pesar de que recibió entre comillas justicia porque se le pagó lo que se le debía, pues se queda la gente con esa sensación de injusticia, me Ujú. explico. Y en otros asuntos o de otra índole también llega a pasar. ¿Qué consideras ahorita que falta en el Poder Judicial? Es decir, entiendo que digo, va a ser la elección y todo, pero tenemos que cambiar algo, porque al final de cuentas lo que va a pasar es que va a cambiar, va a salir gente y va a entrar gente. Pero si no cambiamos esa perspectiva o no cambiamos esa visión de lo que, del fondo de las fallas que hay en el Poder Judicial respecto a los juzgadores, pues va a ser lo mismo, me explico. O sea, de nada va a servir la reforma que se realizó. ¿Qué fallas o qué cosas ves tú que se tienen que cambiar siendo una persona que es juez o una persona que está juzgando? Mm, no lo hablo en general, definitivamente, pero creo que la gente debe ver un juez más humano. No en Ok. sus decisiones como tal, ¿no? Porque existe una ley y tú te tienes que apegar a eso, ¿no? Pero es empatía y humanidad de que el juez no es un rey, el juez lo puedes saludar, puedes decir buenos días. em, Creo que eso necesitamos, cambiar la óptica de lo que es el juez. El juez es una figura de respeto, claro es, la investidura que carga, o sea, la responsabilidad también que tiene de Que emitir tiene. una sentencia, ya sea condenatoria o absolutoria, pero saber que ellos son humanos, que son gente y creo que los jueces, no todos, pero algunos, como tú dices, como todos, hay buenos, hay malos, necesitan empatía. Empatía en este tipo de situaciones. Hay veces que, y lo digo también por mí, que no nos ponemos en el lugar de las personas, ¿no? A lo mejor, pues yo nunca he vivido, ejemplo, de incumplimiento, lo que hablamos, o sea, pues, si no le paga ni modo, sí, pero yo no me pongo en el lugar de la señora que está pagando camiones, taxi, o que a veces me dice, oiga, es que no tengo para ir a la audiencia, ¿qué voy a hacer si me va a dar 1,500 pesos en la audiencia? Ni para nada le va a servir la señora, va a gastar más en camión, en taxi, que lo que le va a dar el señor, o los 200 pesos que les da. Entonces creo que hace falta, no sé, que los jueces sean más humanos, ¿no? En ese sentido. Y quitar esa como investidura de majestad, que sí le llamamos, ¿no? Sí, sí lo podemos llamar de esa manera. No todos, ¿eh? O sea, yo tengo muy buenos amigos y los puedo considerar muy buenos amigos, pero porque hay, pues también hay sus excepciones, ¿no? Sí. Y ahorita mencionaste que eres mamá de dos hijos. Este, yo, en lo particular, otra vez por mi mamá, pues he visto las friegas que se puso a través de los años, porque digo, yo también nada más tengo una hermana. Y ser parte de la fiscalía, y en general también lo digo por los jueces o por las juezas en particular, que no tienen horario. O sea, sí, a lo mejor en tu contrato o lo que tú quieras, a lo mejor tienes un horario que dices, es que sabes que estoy de mañana y pues mi horario es de 8 a 4 de la tarde. Pues sí, nada más que la realidad es bien diferente. ¿Por qué? Porque los juicios hay veces que se alargan, las audiencias nos han tocado audiencias de 6 7 8 horas, incluso hay unos que
yo ya asuntos más fuertes duran, o sea, más de 10, 11 horas en audiencia y no es así como que, ay, yo ya terminé a las 4 de la tarde y ahí déjame le hablo a un compañero para que me cubra y yo me voy a mi casa. O sea, esa no es la realidad, ¿no? No tienen no tienen un horario específico, un horario concreto. ¿Cómo ha sido para ti esa parte del combinar? Ahora sí que yo siempre lo digo, son dos trabajos, que es ahorita en la actualidad, pues ser parte de la fiscalía, pero que en su momento y espero que ojalá se haga que pases a otro lado ahora como juzgadora, pero el otro lado o el otro trabajo que a veces es hasta más pesado que es ser mamá. ¿Cómo es para ti esa parte? O sea, ¿cómo es para ti ser una persona que trabaja tiempo completo, incluso de más de las horas que una persona debería de trabajar, y además combinar esa parte en cuanto a atender a tu familia ahora sí? Pues es que la fiscalía me curtió. La fiscalía me curtió trabajar bajo presión y eso es mi vida. Trabajar bajo presión con mis hijos. Pero más que un impedimento han sido ese aliento cada vez que llego después del trabajo, de harto verlos, jugar con ellos, olvidarme un poquito del trabajo, ¿no? Han sido mi motivación hasta para esta situación, ¿no? Porque quiero demostrar que pueden tener una mamá trabajadora y no sé, que dura 10, 12 horas trabajando, pero el momento que estoy con ellos lo aprovecho al máximo, tanto dándoles mucho cariño y amor como educándolos, que eso es lo más importante también. Entonces, los hijos son un aliciente para mí, es difícil, hay que ser buena administradora del tiempo, lo sigo aprendiendo, la verdad. Y también debo decir que tengo un buen núcleo familiar y un esposo que ahí estamos en la medida de lo posible que tenemos el tiempo y somos un equipito eh, que nos ayudamos y creo que tener hijos y ser profesionista hace que seas más fuerte. En mi caso particular, hay personas que Sí. deciden no tener hijos y está padre también, ¿no? Pero para mí me cambió la vida. O sea, yo siento que me siento con más habilidades emocionales y con más fuerza, como que más entereza para salir adelante, si lo podría manejar así. Ok. ¿Cuál es? Ahora sí que yo siendo hombre, digo, no tengo hijos, pero entiendo que tengo compañeros que son papás, conozco a muchas personas que están dentro del ámbito, son padres de familia, pero al final de cuentas, siendo hombres, creo que tenemos, no esa ventaja, pero tenemos, ¿por qué no decirlo? Tenemos esa facilidad de que por cualquier razón, si a mí se me atora algo en el trabajo o ellos en específico que son padres de familia, bueno, pues ahí está la mamá que está al pendiente de mis hijos y yo sé que no tengo esa preocupación de quién va a cuidar a mis hijos, dónde están mis hijos, etcétera, ¿no? Ujú. Pero en las mujeres sí he visto o sea, esa cuestión. ¿Por qué? Porque otra vez, no nada más eres un agente del Ministerio Público, no nada más son juezas, o sea, son mamás de tiempo completo y a veces andan partiéndose ahora sí que en dos. Yo me acuerdo que mi mamá, por ejemplo, cuando mi papá se iba mucho de viaje, porque iba a minas, etcétera, entonces salía mucho de la ciudad. Y yo me acuerdo mucho que incluso, o muchas personas que ahorita están en fiscalía que ya tienen mucho tiempo ahí, dicen, no, pues es que yo te conocía desde que estaba así, de que súper chiquito y todo. ¿Por qué? Porque mi mamá, pues es mamá a tiempo completo, así haya sido agente del Ministerio Público o cualquier otra, pues ahí iba cargando con los hijos y hasta el trabajo ahí me llevaba, me explico. ¿Cómo ha sido o cuál es ese reto para ti o cuál sería, o más bien sería un reto para ti el combinar esa parte de ser una persona, otra vez, sin horario fijo como agente del Ministerio Público o ya bien en cualquier aspecto siendo juzgadora, combinarlo o atender al mismo tiempo a tu familia, a tus hijos? O sea, ¿implica un reto o cuál es esa cuestión o cómo es esa cuestión para ti? Biológicamente ese no es un superpoder, porque realmente no sé lo que hago, pero claro que es un reto, todo es un reto aquí, ¿no? Y el trabajo en el específico, trabajar en el sistema te implica mucho tiempo. El tiempo es Sí. valioso, yo creo que es lo más valioso que tienes, ¿no? En la vida. Em,
Y pues trato de ese tiempo utilizarlo de manera adecuada con mi familia. Y me rodeo de un círculo de personas que pueden apoyarme en ese tipo. Entonces, claro que es un reto, es un superpoder, yo creo. No lo sé, yo lo quiero llamar así, me reconforta hacerlo sentir así. Em, y creo que también tener un buen equipo de trabajo familiar te ayuda a superar, porque yo creo que ellos han sido los que me han ayudado a llegar hasta donde he llegado. Y creo que también mis hijos, como te mencioné, ya sería repetitiva, han sido ese aliciente para tener mejores oportunidades de trabajo, ¿no? ¿Qué consejo, digo, esto sí yo lo quiero como que o llevarlo a cabo o tomarlo, porque he visto que todavía tenemos un concepto, digo, cada vez va, cada vez va menos, pero sigue existiendo esa parte en la que la mujer a lo mejor sí es una mamá que trabaja, es una mamá que tiene a sus hijos, tiene a su pareja, etcétera, pero no avanza profesionalmente, es decir, se queda en un punto en el que dice, "Ah, ok, sabes que hasta aquí, pues, o sea, hasta aquí mejor, porque después, pues yo ya no puedo atender más a mis hijos, o sería como, o incluso por el tema de machismo que hay todavía en México, mucha gente dice, no, ¿sabes qué? O sea, hasta incluso les ponen como condiciones a esos hombres, ¿no? Que, ¿sabes qué? Pues si quieres trabajar, pues ok, pero ¿sabes qué? Nada más que, o sea, hasta este punto o cierto trabajo, porque pues yo necesito que alimentes, cuides a mis hijos en lo que yo sí me voy a trabajar y yo no sé a qué hora regreso y no sé en dónde van a estar mis hijos, entonces yo necesito que tú te encargues de ellos, como si nada más la carga fuera de la mamá y no del papá, ¿me explico? Yo sí quisiera que una persona que, digo, te conozco ya de hace tiempo, lo digo así abiertamente, considero que eres una de las personas que están en fiscalía muy inteligentes, que de verdad aman Gracias. su trabajo, que yo he visto los asuntos que has llevado y que, o sea, le pones empeño a lo que haces. ¿Qué mensaje le darías a esas mujeres que son mamás y que se sienten a lo mejor en un punto estancadas en cuanto a no querer o a no poder sobresalir o ir creciendo de manera profesional al mismo tiempo de que son mamás? Yo creo que, bueno, haciendo un paréntesis, no hay mamá que no trabaje, ya sea en casa o Sí. en... Definitivamente es algo que vi y tienen razón. Pero yo creo que una mamá que decide ser profesionista y se siente destacada debe de saber que ella puede hacerlo todo. No necesitas más que ti misma, de tu valor y como buenas administradoras, administrar tu tiempo, que lo pueden lograr, que le echen ganas, que somos un ejemplo para nuestros hijos, que tenemos que crear hijos diferentes, ¿no? Queremos dejar tabús y machismos y, y esto le vamos a demostrar a nuestros hijos que somos superpoderosas, que podemos, no somos más que los hombres, quiero decir, o Sí. sea, yo tengo un gran equipo con mi esposo, pero, y yo también tengo un papá, un hermano y tengo hijos varones, pero quiero que sepan que pueden lograr lo que sea, siempre y cuando te lo propongas. ¿Va a ser difícil? Sí. ¿Te va a costar? Sí. A lo mejor vas a sacrificar algo con tus hijos, el tiempo. Vas a decir, es que no voy a estar más tiempo, sí. Pero a largo plazo va a ser un fruto. Entonces, más que eso, que le echen ganas, que se puede, que va a ser difícil, que la vas a llorar, Sí. pero bueno, una lloradita y a dormir. Sí. Ya por último, a ver, yo otra vez, esta entrevista la hice con todo el gusto del mundo, incluso yo me acerqué a ti para hacerte la entrevista cuando me enteré, incluso me enteré por mi mamá que estabas de aspirante para ser juez federal y me dio como mucho gusto, o sea, Gracias. verte en las noticias, ver tu nombre ahí, ya que me lo mostraron, me dio mucho gusto verte ahí porque otra vez yo considero que eres una persona muy capaz que no eres una persona que está buscando, pues, ¿sabes qué? Pues es que de jueves pagan más. No, o sea, simplemente considero que si eres una persona que ama esto, que implica muchos sacrificios, que implica muchas cuestiones de estar sacrificando cosas, tiempo, otra vez, incluso el mismo tiempo con tus hijos, lo puedes estar sacrificando,
pero ¿por qué? Porque amas lo que haces hasta el día de hoy. Porque, digo, yo te conozco, entiendo y por Ujú, eso lo hago o hago esta mención, ujú. pero para la gente que no te conoce ahora sí que dices, pues es que a mí, pues yo no la conozco porque nunca me ha tocado, gracias a Dios, nunca me ha tocado que ella me atienda por un tipo Delito de sexual. delito, que yo Ujú. esté siendo acusado o estando de parte de la víctima, porque la gente que nos está viendo debería de votar por ti. Yo creo que soy un perfil diferente. eh, yo creo que, como lo mencioné, no soy la mejor, pero creo que soy un buen perfil y el enfoque que me ha dado mi experiencia me ha dado lo suficiente para ser una persona justa y, como lo mencioné, una juez humana. Pero sabes que siempre exhortando a algo, que es el voto consciente, que lo he platicado con Mm, colegas, un voto consciente de que los que ven esto y todas las personas que vayan a votar vean los perfiles. Claro que ahorita mi plática no va a determinar que yo sea a lo mejor el mejor perfil, ¿no? Pero vean la experiencia en esto. Necesitas estar día a día en los tribunales. También hay candidatos muy capaces, con mucha experiencia. Es importante ver eso, ¿no? Y pues obviamente los estudios que hemos tenido. Y yo creo que eh, mi enfoque y mi experiencia va a dar una frescura a el sistema, si pudiéramos llamarlo así. muy bien. ¿Algo más que quisieras agregar? Un mensaje para la gente que... Y otra vez, esta cuestión de los jueces es nueva ahora sí, o sea, nunca lo habíamos tenido. Es incluso para mí hasta podría ser como extraño si yo estuviera en tu posición o en la posición de todos los demás que van a ser candidatos, porque otra vez no estás respaldado por partidos políticos, no hay una persona que esté detrás de ti, o sea, únicamente no tienes así como que, digo, al final de cuentas la propuesta de todos es voy a hacer justo, voy a hacer el mejor trabajo posible, porque es el único, a lo mejor, discurso que pudiéramos dar Claro, porque no es así como que, pues es que mira, yo te voy a ayudar en ciertas cosas, en tu vivienda, que salud, y pues no, porque pues eso a mí no me compete, no es dentro de mis facultades, ahora sí como juez, me explico. Pero ¿qué reflexión le pudieras dar a la gente para que ahora sí se enfoque en esa parte, en decir, ¿sabes qué? Yo voy a votar por ella porque entiendo su visión, entiendo lo que quiere lograr y espero que el día de mañana, si lastimosamente me toca ser víctima de un delito o si a mí me están acusando de un delito que yo no fui, yo quiero que ella sea mi juez porque sé que va a ser lo necesario, va a ser lo suficientemente justa como para valorar ahora sí las cosas de que las cosas salgan a mi favor, porque pues o soy víctima o de plano pues yo no fui de ese delito que me están acusando. pues ya lo dijiste todo. Es exactamente lo que tú dijiste, pero más que todo, eh, yo creo que soy un buen perfil. Soy un perfil que efectivamente va a ser justo. Es que sonaría cliché todo lo que te voy a decir, pero es cierto, y no podemos Sí. prometer nada más que ser justos, ser honestos con nuestro trabajo y decidir siempre con un sentido de igualdad Ujú. y de humanidad, ¿sí? Como lo mencioné, no una humanidad emocional, sino una humanidad empática, ¿no? Entonces, más que todo en eso, yo creo que resolver conforme a las leyes primeramente y ser una humana, como todos. Ok, muy bien. Paola, muchas gracias, digo, Gracias. porque aceptaste mi invitación otra No, vez. al Yo me acerqué contrario. a ti porque me dio mucho gusto verte en esas listas. Espero que todo salga para bien y en Dios, una segunda vuelta, ahora sí que ya me platiques cómo viviste todo este proceso, que claro. ahora sí me platiques a lo que a mí me gusta, que es el chisme y todos los asuntos que has Sí, tenido, porque son muchísimos otra vez. Hay muchos que son desgarradores, hay unos que tienes que a mí me dan risa por cómo se llegaron a cómo llegaron a pasar, ¿no? Entonces, digo, espero que te vaya muy bien, espero que me gracias. acompañes en una segunda vuelta Claro. después ya que pase todo este proceso y pues ya no sé, en dónde te pueden seguir, en dónde pueden estar como al pendiente de... Pues estoy en Facebook e Instagram. En este momento no me lo sé, pero Ok. no soy buena en las redes sociales, pero te dejo mis datos Sí, para que ahí los publique. Ay, disculpen. aquí los ponemos.
Sí, entonces ahí me Ok, pueden localizar y estaré publicando información respecto de las elecciones. ok, Obviamente, para que me conozcan un poquito más, mi trabajo profesional, sí, y pues la dinámica que van a ser las votaciones, las elecciones en este ok. 1 de junio, que pues es algo muy controversial por lo un poco difícil que va a ser. Pero Sí, se van a publicar los videos correspondientes para hacer más didáctico esto. Y ah, agradecerte. muy bien, perfecto. ¿Algo más que agreguemos? ¿No? ¿Todo bien? Ok. Bueno, entonces, oye, otra vez, de verdad, gracias, gracias. Me da mucho gusto que estés como aspirante. Sé que si quedas vas a hacer un excelente trabajo. Gracias. Y bueno, me pueden también seguir en mis plataformas, en todos los canales, en TikTok, en Instagram, en YouTube, en Facebook, como Mario Banderas Legal. Ahí voy a estar subiendo también lo que tú me llegues a compartir Claro. de cómo va a ser la elección, porque ahí sí, mira, yo no tengo idea todavía cómo, o sea, cómo van a ser las boletas, cómo se van a elegir. Entonces, digo, igual sirve que ya también yo voy informando del cómo va a ser, porque digo, son muchos los aspirantes que van a estar ahí en esas listas, pero para que todos tengamos como ahora sí lo que tú dices, tener un voto consciente y el saber hasta cómo ir a votar, porque digo, es único, es la primera vez que nos pasa aquí en México. Entonces también ahí en todas mis redes sociales pues voy a estar subiendo todo el contenido respecto a la elección que vamos a tener. ¿Sale? Gracias. Muy bien. Nos vemos en un siguiente episodio.